Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en este jueves 6 de octubre de 2016. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias a quienes nos acompañan a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También el abrazo para quienes están a nivel nacional. Estamos a través de los servicios de cable de Claro, Tigo a nivel nacional. Tenemos varios temas con nuestros invitados de esta noche en agenda. Estaremos hablando sin duda alguna de la evolución del desarrollo del sistema integrado de transporte público en el área metropolitana de San Salvador, en lo que corresponde a las personas que están con nosotros acá en nuestros estudios. Hablar un poco del estado del transporte público en nuestro país, a la luz de experiencias, los modelos de sistemas de transporte público. Por ejemplo, el caso de Guatemala, hay un intento en este momento de establecer un sistema de transporte público aéreo que sería la utilización más o menos parecida o casi igual a un teleférico, que es como la referencia más inmediata que tenemos nosotros en nuestro país. En México ya están implementando este servicio, hay más o menos una cobertura de 3-4 kilómetros en un área específica con la utilización de teleféricos. Bueno, hablar de cuál es el estado del transporte público en el país. Sin duda hablaremos también de la implicación que podría tener para el sistema el aumento de 27 centavos en el costo por galón de combustible para aumentar el ingreso para el Fondo de Inversión Vial Fovial y que esto pueda utilizarse para el mantenimiento de la red vial a nivel nacional. Varios temas en agenda. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios Miguel Castañeda. Él es el presidente de la Unión de Empresas. Está agrupada, bueno, hay varias empresas ahí, por eso es la Unión de Empresas. Si pago, subes y una más creo que se me queda. Pero bueno, Miguel, bienvenido. Es un gusto que nos acompañe. Gracias, William, por la invitación. Aquí estamos presentes. Bueno, perfecto. También está con nosotros Eduardo Villanueva. Él es el vicepresidente de la Unión de Empresas. Eduardo, bienvenido. Un gusto. Muy buenas noches. Gracias por el espacio y la oportunidad que tenemos de conversar con su teleaudiencia. Bueno, perfecto. Para comenzar, me interesa mucho que hablemos, quizás hacer un poco de esfuerzo quizás de pedagogía, ¿no? De cuál es la responsabilidad, las atribuciones que tienen ustedes como Unión de Empresas, para que pasemos a hablar más adelante, Miguel, quizás abrir con usted un poco cómo es que está dividido esto para que la gente entienda de manera más clara, por lo menos dedicar un par de minutos a esto, por favor. Bueno, William, esto nace precisamente de aquella confrontación permanente entre el sector y los gobiernos y en encontrarle una solución técnica, una solución organizada, una organización planificada hacia un éxito con todas las críticas que se hacían del nivel de servicio que se estaba brindando tradicionalmente. Cuando de aquel forcejeo sobre la lucha por las tarifas, sobre la lucha por reivindicaciones del sector, se crea una especie de chauvinismo, de caciquismo, liderado por gente que precisamente vivía de ese modus vivendi, de esa confrontación, y creaba entre el viceministerio y el liderazgo una relación de tráfico de influencia, de cómo precisamente llegabas al poder en las gremiales, porque precisamente ese tráfico de influencia hacia el viceministerio de Transporte o Dirección General de Transporte te creaba un ambiente de liderazgo porque la gente así lo veía. Era como un subempleo, una manera de liderazgo subempleado con que debería de ser el viceministerio su papel de servicios hacia el sector empresarial. ¿Usted cree, Miguel, que ha habido entonces un punto de inflexión? Claro que ha habido un cambio. El cambio nace precisamente, William, por eso te quise dar un antecedente de esa coyuntura que todos los medios saben, que se mantuvo en un estir y encoge. Cuando llegamos a la concertación, que hicimos reuniones a nivel gremial, se quería romper ese esquema de la concertación, no por el sector, por alguna manera de pensar de que solo la parte de gestión, de choque y de mantener esa relación con el viceministerio era lo que le daba vida a la gremial, le daba vida y potencializaba el liderazgo, resultado de esa relación chauvinista que no le daba resultados a la población. ¿Por qué? Porque el status quo del modus vivendi, de la gestión y del sector empresarial creaba un vicio. Cuando aceptamos la concertación con el gobierno, la gestión misma de aceptar la concertación sobre la mesa del sector que dijo, bueno, le apostamos a la concertación y no al choque, pero a buscar resultados.
Entonces el gobierno asumió la responsabilidad de también entrar a la negociación, al diálogo y al entendimiento sobre los intereses del sector y los intereses del gobierno. Y a estas alturas se puede hacer una evaluación de lo que ha significado ya, del impacto que ha tenido en términos de la transparencia, de la forma como se opera esto, de cómo se manejan las finanzas. Claro, romper viejos paradigmas de esa forma de ser y el resultado del gobierno con el sector, que es el diálogo, el entendimiento, ha dado resultados. El resultado era asumir responsabilidad desde el punto de vista sectorial, empresarial, de salir de lo tradicional para enfocarse en una nueva producción. Y esa producción surge precisamente ya de las iniciativas que habían en Sudamérica, aquí nuestro vecino Guatemala, que estaba haciendo ensayos ya prácticos sobre lo que es la parte de un modelaje de transporte diferente. Y esto pasa precisamente por pasar del individualismo a una forma colectiva. La forma colectiva te la da la formación de una sociedad, no una asociación. Porque antes la asociación estaba, solo asambleas generales, llegaba a la prensa, paro, y ahí terminaba la cosa. Y esa era la gestión. Hoy no. De la concertación surgen las nuevas posibilidades de un modelaje suramericano, desde Curitiba, pasando por Transmilenio en Colombia, nuestro vecino Guatemala, tropicalizarlo. Y ahí es donde el Fondo Monetario Internacional, a través del banco, dice, bueno, yo le apuesto a 45 millones de inversión en infraestructura, que no fue dada a nosotros, fue una facilidad como un aeropuerto, fue una facilidad donde el gobierno dice, vaya, vamos a empezar a trabajar sobre esta fenomenología de una nueva modalidad de transporte que es el BRT. De acuerdo. Eduardo, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer, digamos, en todo lo que tienen de operaciones hasta hoy? Es decir, ¿ustedes están satisfechos con lo que se ha ido avanzando, con lo que se tiene de este sistema? Bueno, efectivamente tenemos grandes avances, grandes resultados a través de todo este año de operación. Para iniciar, ya tenemos un año de operación, estamos moviendo un poco más de 42,000 pasajeros día. Ese es un detalle muy importante. ¿Y comenzaron el primer día que tuvieron más o menos cuánto tenían? Nosotros empezamos primero con la prueba piloto. Exacto. En esa prueba piloto movíamos más o menos 1.200, 1.300 pasajeros día y poco a poco se fue capacitando el personal, montando los sistemas de tecnología, montando el sistema de recaudo. Detalles interesantes, por ejemplo, como que en la actualidad ya estamos manejando dentro de la flota el 100% de operadores, nuestros conductores 100% salvadoreños. Los primeros 6 meses todos los operadores eran de Colombia, de nuestros socios I-99 de Colombia. Todo lo que es el sistema de operación está monitoreado vía GPS, tenemos cámaras de seguridad, 100% de la operación se está dando con la tarjeta prepago, o sea, nuestros operadores, nuestros motoristas no tocan efectivo. Tenemos también la implementación de patios y talleres, tenemos una infraestructura operacional, es decir, en este año realmente, William, hemos dado un salto de calidad. Prueba de ello es que aproximadamente en una escala de 1 a 10, más de 9.5 de las personas califican nuestro servicio entre excelente y muy bueno, dada esa inversión que se ha hecho en la operación del sistema. Ahora, la apuesta estratégica alrededor de todo esto siempre ha sido en torno a cómo generar una nueva cultura en el transporte. ¿Usted cree que están caminando en eso? Sin duda. Es decir, en la percepción de la gente de cómo se siente en la calidad del servicio, por ejemplo. Sin duda. Hemos notado, por ejemplo, cosas tan pequeñas como hacer fila para abordar en el autobús. Los autobuses vienen equipados con sillas amarillas. Estas sillas amarillas son o para personas de tercera edad o para personas, mujeres embarazadas. Hemos visto ya como la gente que se siente en una silla de ese color y no está en ese grupo especial, le cede el puesto a una persona. Esa cultura de respeto. Que se ha perdido mucho, ¿no? En el transporte tradicional, digamos. Puede ver, por ejemplo, ustedes escuchar cómo saludan al motorista, cómo se ve que los jóvenes principalmente llevan su celular, llevan su laptop, llevan su iPad y están conectados permanentemente porque todo el corredor tiene una red inalámbrica que permite a los ciudadanos usuarios del sistema estar conectados. Y otro tema importante es el tema de la seguridad, porque, y no hablo de la seguridad física per se, sino más bien en la seguridad operacional, porque los autobuses están gobernados para no tener una velocidad superior a 40 kilómetros por hora. Entonces tenemos también un viaje que es cómodo, un viaje que es seguro,
un viaje que es puntual, tenemos una frecuencia bien definida. Entonces, efectivamente, la cultura Citrans está permeando al usuario y nos está diciendo que ese es el camino que debemos de continuar. Ahora, en términos de los horarios de transporte para la persona que aborda desde el punto A al punto B, los tiempos de transporte, Miguel, están sumamente precisos a estas alturas. Es decir, una persona puede presupuestar, no sé, si viene de Soyapango, cuánto tiempo le tarda para llegar hasta el punto A, digamos, donde comienza el Citrans, y cuánto le va a llegar hasta el otro extremo. O sea, puede tener un tiempo preciso. Claro, lo que pasa es que el BRT como sistema, que aún en países desarrollados lo están utilizando, es que le va dando uno de los aspectos más importantes, el crecimiento del rodado privado versus el crecimiento vial, de oferta, de nivel de calles que le va dando a ese crecimiento, no solo poblacional, sino en la parte del rodado privado, que es el vehículo. Cuando tú tenés esa diferencia de que el crecimiento del rodado privado va mucho más grande y que hay un estímulo, en el caso característico de El Salvador, donde por ser vecino de los Estados Unidos, se están trayendo vehículos usados de Estados Unidos, algunos medio quebrados, pero esa proliferación ha generado una capa de negocios que en alguna medida el consumo de la satisfacción, porque es normal en el ser humano, ha crecido. Entonces, una de las soluciones es precisamente el transporte masivo. Así surge BRT, que es ese esquema donde la gente empieza a tener mucho más tiempo, que es la gran mayoría, porque no tienen acceso ni a comprarse una bicicleta, usa el transporte colectivo. Desde el origen y destino, esta gente viaja mucho más velocidad. El informe del transporte tradicional andaba en 4 kilómetros por hora. Este sistema anda en 28 kilómetros por hora. A eso le va dando toda la planificación a futuro, que son viajes directos, y ahorita estamos obteniendo viajes directos desde Soyapango, porque Soyapango es una de las masas poblacionales mucho más grandes. Lo mismo Santa Tecla. San Salvador, en su desarrollo de migración del campo a la ciudad, se empieza a dar un fenómeno, y las partes de Maquila, de campo, ciudad, dormitorio. O sea, las partes periféricas de San Salvador se convierten en dormitorio. Y es ahí donde no podés estar en el esquema tradicional. Tenés que visualizar este modelaje de transporte, porque El Salvador no le alcanza, solo para terminar, no le alcanza para llegar a una aerovía o a un subterráneo. El kilómetro lineal no te alcanza ni 2, 3 presupuestos de Estado para llegar. Entonces tenés, como decimos los salvadoreños, arroparnos hasta donde da la cobija. Y BRT cumple con esa expectativa de la pregunta que tú me hacías, en la velocidad, seguridad, accesibilidad, disminuir los niveles de contaminación, porque son buses con Euro 5. Son buses que consumen un combustible especial. Entonces les vas dando una serie de características. Y la seguridad, donde tú ves las grandes cosas. Porque finalmente, Eduardo, cualquiera puede, digamos, aspirar a subirse a un bus en cualquier país del mundo, siempre y cuando tenga condiciones mínimas de seguridad, de confort, de los tiempos, ¿da? Cuánto tiempo se moviliza uno de un punto al otro, sobre todo por el tema de horarios de trabajo, ¿no? Y usted dice, bueno, ¿a qué horas me voy a levantar? Desde desayuno y luego abordo un bus, ¿en cuánto tiempo llego hasta mi trabajo? O sea, digamos, esa parte, evidentemente, hay esos niveles de satisfacción. ¿Cómo lidiar con algo que tiene, como digamos, el efecto colateral, que tiene que ver con el conductor, que se tiene que estar sometido permanentemente al atasco? Ya el que va en el vehículo, o sea, porque al final de cuentas tiene algún impacto, ¿no? No, claro. Tal vez el tema más importante en todo esto es que la calidad de vida de una ciudad y de un país se demuestra en su sistema de transporte. Si usted va a las grandes metrópolis, por ejemplo, en Suecia o en Nueva York, y ve los sistemas de transporte, automáticamente usted define la calidad de vida que tienen los ciudadanos. Entonces, un sistema de transporte como Citrans o como el nuevo modelo BRT le va a levantar la calidad de vida a todos, tanto a los usuarios del sistema como los que van en los carriles mixtos. ¿Qué realmente está pasando con los carriles mixtos? Nos referimos carril mixto al que va no en el corredor de BRT, sino que va en el corredor de al lado. Correcto. En la actualidad, no ha salido ninguno de los autobuses tradicionales del sistema, porque solamente contamos con 37 unidades. Entonces tenemos, digamos,
una demanda que movemos de aproximadamente 40.000 pasajeros día, pero la cuenca completa de oriente hacia centro son aproximadamente 360.000 pasajeros día. O sea, están superados por la demanda en este momento. Correcto. Entonces, partiendo de esa premisa, para poder cubrir esa demanda es necesario que todavía los autobuses tradicionales vayan en el mismo corredor que van los vehículos particulares. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos van parando en sus estaciones tradicionales. Claro. También son autobuses, en la mayoría de los casos, bastante ya de edad avanzada, algunos con desperfectos mecánicos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa aglomeración en el carril mixto que debería de superarse con la salida de estos autobuses hacia puntos de alimentación. ¿Usted cree que a medida que estos autobuses vayan saliendo, entonces se va a ir liberando muchísimo? Sin duda, eso es un problema de diseño de la ciudad. Todas las rutas actuales convergen en el centro de San Salvador. Claro. Este es aquel concepto inicial, primitivo, que todo el mundo de una colonia quería llegar al centro de San Salvador o al centro de la ciudad, al centro del pueblo. Claro, y funcionó cuando la ciudad era pequeña. Exacto. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que ese concepto quedó que prácticamente en más o menos un área de 25 metros cuadrados a la redonda, usted tenía concentrados 3.500 unidades de autobuses. Claro. Entonces, un sistema BRT, que es lo que hace, siempre estos autobuses son necesarios para que funcione el sistema, pero viene de la periferia, de las colonias, a puntos de integración. Ejemplo, terminal de Soyapango. Todos los autobuses que vienen de las rutas que vienen de la zona nororiente de Soyapango van a llegar a la terminal y ahí van a hacer transbordo. Y ahora solamente va a llegar un corredor al centro, va a llegar con una especie de metro. Entonces ya no va a haber todo el congestionamiento de autobuses que llegan al centro y generan el congestionamiento vial. ¿De qué va a depender entonces? ¿En cuánto tiempo tendremos esto? Es decir, que la población podrá sentir ya experimentar. Bueno, la expectativa que tenemos, y si todo va en el cronograma que llevamos de ejecución, estaremos recibiendo buses a partir de diciembre, enero, en bloques de 30. Y necesitamos aproximadamente 208 unidades para poder operar el sistema. Tenemos 37. Significa que necesitamos aproximadamente, a partir de enero, 5 meses más para que se complete todo el sistema de alimentación del BRT. O sea, en el primer semestre de 2017 estaremos completos con la flota, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y logramos integrar todo el sistema en el corredor central y los puntos de alimentación. Otro tema interesantísimo que se va a dar también, precisamente para disminuir la cantidad de autobuses en ese corredor del Boulevard del Ejército, y dado pues que estamos con una ciudadanía de San Miguel muy expectante, ¿no?, de todo lo que está pasando acá, es que la terminal de Oriente, que actualmente está instalada y operando frente a Fenadesal, va a salir de esa zona y va a pasar a un área, a un plantel que se está estructurando por la zona de Ilopango. Claro. Los empresarios de Oriente, también dando un paso al frente en el tema de modernización, están estructurando todo un plan de inversión para montar una terminal con centro comercial, con infraestructura que le permita a todos los ciudadanos que vienen de la zona oriental llegar a un lugar seguro, claro, cómodo, efectivo y rápido. Y esa terminal también va a interactuar con el BRT, va a alimentar el sistema y lo va a llevar directo hacia el centro. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que aproximadamente 600 autobuses que vienen de la zona oriental ya no pasen por el Boulevard del Ejército. ¿Cuánto hace ese recorrido desde dónde va a estar la nueva terminal hasta donde está la terminal en este momento? ¿Cuántos kilómetros son? O sea, de la terminal actual que está en Fenadesal, estaría aproximadamente por la zona de Ilopango, como a 1 kilómetro, kilómetro y medio de donde está la base, donde está el avión. Sí, claro. En esa zona de ahí va a estar montado. Entonces va a ser Ilopango, Terminal de Oriente, Terminal de Soyapango, 33 y Salvador del Mundo. Y tendremos conectado todo el carril para lograr en más o menos 25 minutos llevar una persona desde Soyapango hasta Salvador del Mundo. Perfecto, tengo que hacer la primera pausa comercial. Me interesa que hablemos más adelante, bueno, que hablemos de Fovial, ¿no?, del tema de qué impacto va a tener para ustedes, pero también me interesa que hablemos de los modelos o sistemas de transporte. Es decir, por eso mencionaba el caso de Guatemala, lo que están tratando de experimentar, ¿no?, con una especie de teleférico, en México que ya lo está haciendo. Que me dijeran ustedes si este es el único sistema o se puede desarrollar otros sistemas de transporte en este país. Vamos a la pausa. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador principal de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos
con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales en el occidente de nuestro país, en la zona central, para central y el oriente. Vamos a la pausa, al regreso estaremos habilitando el 22630023 y el 22649179 para que nos den su opinión, su pregunta o comentario para nuestros invitados. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bien, gracias que nos acompaña. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital, San Salvador, para todo nuestro país. Estamos hablando del sistema de transporte público en nuestro país. Les decía, Miguel, por ejemplo, en el caso de los modelos o sistemas que se han implementado, que está en desarrollo en nuestro país, ¿va a ser exclusivo, va a ser único o será que se puede experimentar nuevos sistemas o modelos? Sí, el modelo del BRT no está aislado de otras modalidades como de taxis. Es cuestión de organización, de planificación, de diseño, y otro aspecto importante que tiene como resultado el BRT es la optimización del uso de calle. ¿Por qué digo esto? Porque a mayor cantidad del vagón de espacio de 11, 12 metros, 14, 16, 18, tú subís mucho más gente, mayor cantidad de usuarios. Entonces, en un país como el nuestro, donde hay una dificultad de inversión en el sentido de que en reacción al uso de suelo, de calle, si tú no pones esa reciprocidad de crecimiento vial, de optimización del uso de calle, el modelo propio es el BRT con las circunstancias económicas que tenemos. Ahora bien, se acopla porque tiene su punto de origen, destino transversal de los 4 puntos cardinales de El Salvador. Los demás se convierten en alimentadores, donde empezás a estimular al rodado privado, que es el carro, las motos, etcétera, ya del origen destino de tu casa hasta tu trabajo, empezás a masificar el transporte. Uno de los aspectos importantes de esta masificación es que democráticamente empezás a disminuir
las contradicciones o diferencia de clase. Esperás a meter a gente de profesional, clase media, porque desestimula, le da más velocidad el BRT, y con la parte obrera, y empezás a rediseñar la parte democrática en el modelaje de transporte, que es importantísimo en el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Con la pregunta tuya, lo alimentás aún en centros, como lo decía Eduardo, como es Manhattan, donde tú puedes llegar con tu vehículo, empezás a crear nuevas formas empresariales de crecimiento y desarrollo, donde las zonas de origen dejan su carro, porque los embotellamientos son muy grandes, y le das optimización a la masificación del transporte. Esto ha venido a solucionar en muchos países de Latinoamérica el congestionamiento. Perfecto, sí, porque lo que estoy mostrando acá en pantalla dice el transporte, esta es una versión digital de la prensa libre de Guatemala. El transporte aéreo es viable en la capital y dice el primer párrafo, estudios de factibilidad financiados por la Municipalidad de Guatemala para implementar un sistema de transporte en la capital tipo teleférico. Revelaron que es viable realizarse ese proyecto denominado para la comuna como Aerometro. Y bueno, ahí está el poco de detalles de lo que está en México, ya está operando este sistema. Sí, pero esto pasa precisamente, William, por la geografía de la metrópolis. Si tú tenés geografías, como la parte de Venezuela, etcétera, en países donde tenés montaña habitable, entonces sí surge el teleférico. Pero en esta parte San Salvador no creció verticalmente. San Salvador creció horizontalmente. Por eso tenemos ciudades dormitorio. Claro. Entonces, los diseños de modelaje de transporte van de acuerdo a la geografía poblacional que se da. Perfecto, lo interrumpo porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea y bueno, queremos dar oportunidad para que consulten o hagan sus comentarios. Buenas noches, la indicación de siempre, bájele volumen a su televisor para que nos escuchemos a través del auricular, con el respeto para nuestros invitados desde luego y la brevedad. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí, le llamo de acá de Lourdes, Colón. Perfecto, adelante. Estaba escuchando a los señores allí que hablan con tanta experiencia sobre un sistema de transporte. Hablamos del Citrams. En primer lugar pregunto, ¿quiénes son los propietarios del Citrams? Número 2, ¿verdad? El diseño vial que ellos han montado para mover el flujo de pasajeros, de hecho tiene que ser exitoso porque han preparado técnicamente todo antes de meterse al transporte, ¿ok? Y es un carril único y exclusivo para ellos. ¿Por qué no vimos al sistema transporte como tal y haberlos integrado a todos ellos? A todos los que recorren con antigüedad y con un derecho para que se integraran al sistema de transporte, ¿ok? Ellos hablan de hacer macroinversiones, que van a pedir 30 unidades, que van a ser 200 y pico unidades. ¿Por qué no vimos el desarrollo vial primero perimetral? Para que así como ellos están siendo beneficiados con un sistema que ellos lo han montado, que es beneficioso, así es beneficioso cuando el gobierno invierte para que otros puedan tener un desarrollo a la altura de otros países. Pero ¿por qué no lo hicieron para todo el sistema de transporte, señores? ¿Dónde hay créditos blandos para el sistema de transporte? ¿Ok? ¿Verdad? ¿Por qué siguen dando también permisos para transportistas que no quieren ellos tampoco cambiar? Hay muy buenos transportistas en el país que ya demostraron que no necesitan un sistema integrado de transporte para ver un cambio en el transporte en el país. No solo es Citran. Citran es exitoso porque el gobierno ha montado todo el sistema para que sea exitoso. Eso para mí no es nada nuevo, diferente y sencillo que con capital creado por empresarios salvadoreños se hubiera visto ese desarrollo en el país. Perfecto, le agradecemos la participación y perdone que le interrumpa, pero queremos ver si avanzamos también porque tenemos otros televidentes en la línea para que puedan también darnos su opinión, pero bueno, como hay varias preguntas, ¿verdad? Entonces queremos darles el tiempo para que ustedes puedan responder a las inquietudes de nuestro televidente. Por favor, agradecerle, de verdad que sí ha sido un esfuerzo empresarial bastante encomioso. La Unión de Empresas Citran está conformada por 3 socios o 3 empresas. La primera es Cipago, que es la empresa donde don Miguel Castaneda es el presidente. Hay aproximadamente 300 empresarios, 320, ¿verdad, don Miguel? Aproximadamente 360 empresarios que aglutinan aproximadamente 3.200 unidades de transporte público y que cada uno de ellos tiene una acción
dentro de la estructura operacional de Cipago. Es decir, hay una representación bastante grande en el tema de la parte de empresarios locales. Adicionalmente está Subes, que es la empresa operadora del sistema de recaudo, que todos estos sistemas BRT de modernización de transporte no permiten el uso del efectivo, porque el efectivo siempre es conflicto entre el motorista y el usuario por el tema de los vueltos y todo eso, sí, claro. ¿no? Entonces, todo lo que es tecnología. Y el tercer elemento o socio importante de la operación de la Unión de Empresas es la empresa colombiana Sino 29, que es el operador más grande de Transmilenio en Bogotá. Es una empresa que tiene operaciones en toda Latinoamérica y que es líder en el conocimiento y operación del transporte. Estas tres empresas se unieron y formaron lo que se llama Unión de Empresas Citrams. Esa unión de empresas es la dueña de la operación de transporte BRT, no del Citrams en su conjunto, porque Citrams es estaciones, calles, centros de control, terminales. Nosotros somos un operador de transporte dentro del BRT. Y el otro punto importante que él mencionaba de por qué no se ha hecho a nivel nacional. Lo que nosotros hemos visto y hemos tenido acceso cuando hemos conversado con el ministro de Obra Pública y el viceministro de Transporte es que realmente los corredores van a impactar los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, poniente, modo tal que en fase 1, que es el primer tramo, es el tramo oriental, por eso se ha hecho la infraestructura de ese lado. Sin embargo, también, dado que él habló de la zona de Lourdes, claro. También la expectativa es que la terminal de Occidente, que está por el Boulevard Venezuela, salga hacia una zona ahí por Santa Tecla y hayan puntos de transbordo también, para que todos los que vienen de Occidente del país hagan también un transbordo y en ese punto se estructure la infraestructura necesaria para que los empresarios aglutinados en esa zona occidental de la ciudad puedan hacer las interfaces y poder montar también un BRT que llegue de la zona occidental hacia el centro de la ciudad y poder conectar con Oriente y tener un solo corredor, que tengamos desde Oriente, desde Ilopango hasta Santa Tecla, conectado con un BRT. Perfecto. Tengo una consideración, pero después de escuchar a un televidente, y es sobre la parte de, como hay un recurso, o no sé si hay más de un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional sobre este tema, y me gustaría escuchar opinión de ustedes sobre, digo, escenarios hipotéticos, pero bueno, de lo que puede pasar, qué implicaciones puede tener para el sistema. Vamos a nuestro teléfono. Muy buenas noches. La indicación, como siempre, bájele volumen al televisor y nos escuchamos por el auricular. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Hola. Sí, díganos, ¿de dónde nos llama? De aquí de San Miguel. De San Miguel, adelante, le escuchamos. Solo una preguntita ya a los señores. Él dice que la terminal va a ser en Ilopango. De Ilopango a hacer a la otra terminal al centro. Y allí los costos ya implicarían para el pasajero, porque imagínense que hay que bajarse ahí, pagar uno al centro y otro para las colonias aledañas. Claro. Bueno, parece que está clara la pregunta que hacía él. No sé, Eduardo o don Miguel. Bueno, lo que sucede, Eduardo mencionaba antes, que tal y cual como está ahorita diseñado el sistema de transporte, que es un sistema circular y todo al centro de San Salvador. Entonces convertiste al centro de San Salvador, donde ninguna municipalidad tenía opción, ya que la administración está en manos del BMT en otorgar los permisos de línea de operación, pero convertiste al centro de San Salvador en un atascamiento, en un embotellamiento. Ahora es inevitable que pueda tener costo algunas decisiones que se toman, o sea, digo, bueno, porque el televidente decía, si mueven la terminal hasta allá, pues ahora a eso voy, la persona llega hasta... Es que todo es relativo. Tú estás beneficiando los niveles de contaminación de los embotellamientos de dióxido de carbono en la parte. Sí, claro. Lo disminuís. Beneficias la accesibilidad, los decibeles de ruido los disminuís. Entonces, todo va acompañado del diseño y planificación del transporte. En la tarifa, hablándole en términos prácticos, la gente siempre ha pagado doble pasaje, porque todo el diseño tradicional del transporte ha sido de la periferia hacia el centro, hasta la 7ª avenida. Entonces tú tenés que de ahí transbordás. Si pagás en un microbús 35 centavos, tú con 2 microbuses, si sos de la opción microbuses, tú estás pagando 70 centavos, porque la opción se la estamos dando
Está bien, paga los 20 centavos y paga los 33 centavos. Pero estamos en una etapa de transición donde va a depender del flujo de pasajeros que vayamos movilizando. Pero esto es parte de un conocimiento de planificación y hacer efectivo para el usuario, en beneficio del usuario. Así como correlativamente le ha disminuido los niveles de contaminación, acceso, etcétera, seguridad, después planificás con la reducción de costos operacionales, que es número, que es administración, que es optimización, que es eficiencia, la parte del alimentador. Entonces, poder llegar en la optimización de recursos administrativos, el diseño del BMT y la participación empresarial, a que los costos operativos se te reduzcan en la parte de alimentar al Citran. Entonces, puedes cobrar una sola tarifa donde aún disminuye un porcentaje de un 20% menos que el actual. Bueno, perfecto. Tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Las disculpas, lo hemos hecho esperar un poco, pero bueno, le escuchamos. Bájale volumen a su televisor y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Leonel Robles, de aquí hablo, de aquí de Chapalpique. Bueno, la ponencia de ellos es muy bonita, pero yo quisiera saber cuánto han pagado las 3 compañías que ellos representan ahí por la calle, porque esa calle, si que yo sepa, no es del Estado. El Estado simplemente es un ente que nosotros tenemos los ciudadanos para que administre el dinero del pueblo. O sea, y ese dinero nosotros no nos han devuelto nada. Ahora bien, a ellos les dan toda una infraestructura ya hecha, pero no vemos el ciudadano qué beneficio tenemos nosotros. O sea, ese carril es exclusivo para ellos. Incluso le han puesto seguridad. Y la demás gente que yo viajé para San Salvador y yo miro un solo carril a ambos lados. Y los de gente de los buses del Citran, a todo lo que dan. No le hallo ninguna explicación yo, porque ellos nos dicen cuánto están pagando, porque ellos dicen que el gobierno nos está subsidiando, pero no están pagando lo que nosotros hemos pagado por construir esa calle, porque esa calle no la hicieron ellos, o si la pudieran explicar. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted por la participación. Bueno, Eduardo, a ver, escuchamos entonces la opinión, porque ese es un tema que tiene que ver desde luego también con la petición que hay ante la Sala de lo Constitucional, ¿no? Si es constitucional el proceso de la concesión y todo esto, si los derechos privados, públicos y ese tipo de cosas. Yo creo que es bien importante explicarle a la ciudadanía, primero, que nosotros somos una empresa respetuosa de la ley y que cumplimos con toda la normativa legal vigente en función del manejo de lo que son concesiones y permisos de operación. Nosotros lo que tenemos es un permiso de operación, una concesión para mover personas del punto A al punto B. Y sobre eso puedes cobrar una tarifa que está regulada por el Estado. En la actualidad, el acuerdo es el gobierno, como en toda la infraestructura, construye las infraestructuras, construye las calles, construye los puentes, construye las terminales, estaciones, y esa infraestructura es del Estado. Y esa infraestructura es al servicio de los usuarios de transporte público, de todos los que se mueven de ese punto de Soyapango hacia El Salvador del mundo. En nuestro caso, la responsabilidad que tenemos es mover pasajeros del punto A al punto B. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos rutas que van a Santa Tecla. Solamente van a las colonias de Santa Tecla, no pueden moverse a otro punto. Nuestra responsabilidad es movernos en esa parte. Y para poder lograr dar la tarifa de 33 centavos que actualmente estamos dando, tenemos que tener una movilidad rápida para optimizar los recursos tecnológicos que tenemos. Tenemos autobuses, por ejemplo, que valen 1/3 del valor nuestro, o sea, 1/3 del valor de un articulado, que actualmente están cobrando 35 centavos. Entonces, nosotros estamos siendo muy solidarios y muy respetuosos, tratando de dar el mejor nivel de servicio, y la contraparte, que es el gobierno, está poniendo la infraestructura para que tengamos un servicio de primer nivel. Ahora, ¿están preparados para lo que pueda ocurrir de una resolución o una sentencia de la Sala de lo Constitucional, digamos que pueda, en cualquier sentido? ¿Ustedes estarían listos para asumir? Nosotros hemos invertido en este país y respetamos el Estado de Derecho. Hemos trabajado con toda la normativa, con los reglamentos de transporte, con las resoluciones razonadas, con toda la información que está vigente para poder hacer las inversiones que hemos hecho, y estamos en la disposición de respetar cualquier decisión que la Sala de lo Constitucional, que esté evaluando en este momento ese tema, considere. Tal vez uno de los puntos más importantes es si a nosotros como empresarios de transporte nos han concesionado la infraestructura física, y realmente nosotros no tenemos nada que ver con la infraestructura física. De hecho, el que haya
fuerza pública, el que hayan soldados, el que haya policía que esté manejando la operación, es porque esa infraestructura es del Estado y están cuidando a los usuarios que están usando el sistema. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos hablemos del tema de Fovial. Y no sé si don Miguel tenía algo más que agregar, pero lo hacemos después de la pequeña pausa. Recordamos a ustedes nuestro patrocinador principal de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya volvemos. Bueno, estamos al cierre de Conexiones. Bueno, hay alguna participación también en redes sociales y bueno, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Pedro Julio Hernández nos escribió a través de la cuenta de Twitter y nos dice lo que tenemos proyectado acá. Pregúntele si siguen recibiendo dinero de parte de los sobornos del Citrams, según reveló una investigación del periódico digital El Faro. Bueno, no sé quién de los dos... Me gustaría aclararle a don Pedro y a la ciudadanía en general. Miren, realmente nos hemos tomado el tiempo para poder hacer todas las aclaraciones, porque sí hemos sido atacados con campañas de desprestigio y que mezclan verdades con mentiras. Nosotros se nos ha vinculado con el expresidente de la República, se nos ha vinculado con diferentes personas. En el caso de los Panama Papers, con los Panama Papers. Miren, cualquier cosa que pase en este país se vincula con el Citrams. En ese sentido hemos tomado a bien ir a clarificar tanto a ese periódico digital que emitió esa nota y también al periódico escrito que retomó esa nota y que la sacó, que realmente la información que se ha publicado no es una información correcta. Hemos presentado documentación de respaldo y decirle a la ciudadanía que realmente estamos haciendo una inversión en este país que está generando empleos de calidad, estamos pagando todos los impuestos, estamos manejando todo el dinero a nivel de fideicomiso, no estamos tocando ningún solo dinero y además estamos inscritos en la Fiscalía con el tema de lavado de dinero. Aclarar realmente que el trabajo nuestro es una inversión que está tratando de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía salvadoreña usuaria de Citrams. Perfecto, no sé si tenía usted, Miguel, alguna opinión, porque también Eric Larios nos escribe en la cuenta de Twitter y él nos dice: el problema es que expropiaron el derecho de vía de interés público para beneficio de un grupo de empresarios. Con el tema de la concesión, ¿no?
En la concesión, el viceministerio tiene su reglamento interno en la Ley General de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y le da la potestad para otorgar los permisos de operación. Así ha sido cuando era Dirección General de Transporte, hoy Viceministerio de Transporte. La vía, tal y cual como lo explicaba Eduardo, no ha sido concesionada. Sigue igual como construyeron el aeropuerto. Me preguntaba un periodista, pero Miguel, ¿y por qué no la construyeron ustedes, la Juan Pablo, hicieron el carril? Una inversión de 45 millones, más los 45 millones de inversión en buses, significaba 90 millones. El costo kilométrico de inversión también, ¿cuánto significaba la tarifa? Más de $1. Entonces, el Estado, a través de la forma de gobierno establecida, diseña y a través de la ayuda internacional, como es el Banco Mundial, el BID. Te prepara, o el BID, te prepara la infraestructura, como prepara los aeropuertos. Los aeropuertos, son de los aviones. Pues ahí tienen que aterrizar los aviones. Ahí te crea una serie de infraestructura para diseñar. Ahora, el empresario que quiera participar tiene que someterse a todo procedimiento. Claro, lo que sucedió, William, que al principio invitamos a todos a participar. Hicimos 3, 4 reuniones. Pero el chip marcado de lo que te mencionaba anteriormente, de liderazgo y esa lucha confrontativa, no te daba resultados de nada. ¿Cuál fue el crecimiento vehicular? El crecimiento es del microbús, del pickup, de la mototaxi, pero eso no te resuelve la parte de optimización del crecimiento de vía versus la movilidad de los usuarios. Te lo resuelve solo la parte masiva. Así es en todos los países desarrollados. Ahora, que hay incomodidad, que no les gusta, bueno, pero el diseño técnico de ingeniería y de los organismos internacionales es la masificación del transporte. Ahora, ¿seguirán veniendo las unidades de Brasil, Eduardo? Sí. O sea, una pregunta, digamos, básica, pero es, con todos los cambios que han habido, incluso políticos en Brasil, ¿no tiene ningún efecto, ningún impacto sobre todo este proceso? Bueno, a decir de la entrega de las unidades. Sí, ¿no? Toda esta estructuración financiera vino a través, o está estructurando a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, BNDES. Prácticamente ya estaba preaprobado el crédito cuando se dio el cambio de gobierno. Usted sabe que también en el cambio de gobierno hubo una transición en la cual el nuevo gobierno todavía no estaba ratificado. Todas las autoridades de BNDES cambiaron y es hasta finales de julio, principios de agosto que se ratifica el nuevo gobierno. Entonces nosotros en una comitiva empresarial con C99 y los inversionistas locales viajamos a Brasil para validar si realmente el crédito iba a continuar o no para el financiamiento de la flota de autobuses. En BNDES nos confirmaron que sí, que el proyecto era viable, era factible y que cumplía con 2 requerimientos fundamentales. El primero, que mejoraba la calidad de vida de los salvadoreños. Y el segundo, que era un proyecto que estrechaba las relaciones comerciales entre los países, porque las flotas son construidas en Brasil. Entonces, dar la buena noticia de que sí, efectivamente el crédito está ratificado, que estamos en este momento con las nuevas autoridades revisando contratos, revisando estructura de fideicomiso y planificando la estructuración de los nuevos equipos, porque las unidades nuevas van a venir con aire acondicionado. Esa es una buena noticia. Las actuales no lo tienen, ¿no? La actualidad no tiene. Y ha sido una queja de los usuarios. Y hemos tenido reclamos de algunos usuarios que en ciertos momentos, pues sí, efectivamente, cuando el autobús va a plena capacidad, no deja de generar cierta inconformidad. Claro. Pero sí, todos los autobuses posteriores vienen con aire acondicionado y eso nos va a permitir mejorar la calidad de servicio. Y aprovechar también esta oportunidad y este espacio para agradecerle a los 42,000 usuarios que actualmente están usando el sistema y decirles que el compromiso de la Unión de Empresas es darles un servicio de calidad, rápido, seguro y eficiente. De acuerdo. Ahora hablemos del tema de Fovial, Miguel. Evidentemente habrá un impacto, ¿no? Porque hablar de 27 centavos de incremento por galón de combustible, para ustedes también eso tiene un efecto directo. ¿Qué implicaciones puede tener en términos de, habrá que reconsiderar tarifa o qué? Bueno, una de las partes importantes en este tipo de modalidades de ponerle un impuesto al combustible, lo que pasa es que significa económicamente un mecanismo donde se vuelve más práctico el pago de un impuesto y mejor control. En muchos países lo que se hace en la parte vial es el cobro de peaje, pero en este caso es que cuánto le va a generar esos 27 centavos.
nosotros tenemos el Lodelco Cotran y nos preocupa, y hay que decirlo, como lo platicábamos fuera del aire, de que en un momento dado esto viene a caer en nuestro consumo de combustible. Claro. Es lógico que hay una preocupación, pero yo creo que la madurez de este tipo de costos o de agregados de impuestos que lo ponen al combustible es la responsabilidad política de los partidos, de los actores políticos, quienes van a decidir, porque la opción, yo puedo no estar de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo en que se busque el peaje o de mano en llave, etcétera, como existía antes, pero en alguna medida es la responsabilidad. Yo como ciudadano organizado empresarialmente puede decir no estoy de acuerdo, pero va a depender de los actores políticos que se pongan de acuerdo, ¿verdad?, en este tipo de inversión de interés nacional porque a nosotros nos interesa que la carretera estén bien. Eso es un interés de nosotros, porque los costos de mantenimiento disminuyen si una buena carretera, pero va a depender de cómo en la actualidad los actores políticos se pongan de acuerdo. Se los dejo a ellos como actores políticos. Ahora, todo este tema siempre tiene un efecto inflacionario, ¿no? Y también lo platicábamos antes de comenzar la entrevista. O sea, el tema del combustible es sumamente sensible porque genera un efecto transversal a toda la actividad productiva, económica, social, familiar del país, ¿no? Sí. O sea, es inevitable que haya consecuencias. El combustible es la energía del país, mueve la economía nacional. Claro. Afortunadamente hemos estado con viento a favor con los precios del barril de combustible, y eso ha generado, digamos, que tengamos un precio hasta cierto punto más bajo de lo que tuvimos hace 2 años cuando el barril estaba casi a $140. Entonces hemos llegado a tener precios bastante, digamos, accesibles. Contestando la pregunta a nivel de estructura de costos, definitivamente impacta. El combustible representa aproximadamente el 60% de los costos variables de la operación. Y eso implica un incremento en el costo kilométrico por pasajero movido. Nosotros, quiero también aprovechar el espacio para decirle que tenemos todas nuestras plantillas y todas nuestras estructuras de costos auditadas y revisadas centavo a centavo. Y cuando se definió la tarifa de Citrams, tuvimos una discusión técnica profesional con todos los ejecutivos del gobierno y nuestros ejecutivos técnicos para definir las variables clave para poder mantener la tarifa. O sea, si hay ya por ejemplo, definido, el costo por kilómetro, ¿de cuánto es en este momento? El costo, por ejemplo, el costo de kilómetro, para que usted se haga una idea, el 60% del costo variable es el combustible. El combustible actualmente estamos hablando de más o menos $2.70. En la estructura de costos, aproximadamente 1 kilómetro nos demanda a nosotros como unos 25 o 30 centavos de dólar en diésel, solamente en diésel. Entonces, si ese costo se levanta un 10%, para hacer una matemática rápida, ¿no? Si actualmente el combustible cuesta $2.50 y suben 25 centavos, el incremento serían el 10%. Sería el 10% de nuestro costo variable. Del costo total, el costo variable representa el 60%. Para llegar a un ponderado de que aproximadamente el 1 o 2% del costo de combustible impactaría este incremento. Entonces tenemos que revisar con ellos cuál es el punto de inflexión a donde nosotros como empresa todavía logramos cubrir nuestros costos operacionales y hasta qué precio de combustible podemos aguantar manteniendo la tarifa de 33 centavos. De hecho, confirmarle que nosotros no consumimos el combustible tradicional. El combustible que nuestras unidades están demandando es el ultra low azufre, y ese combustible es 30 centavos más caro que el combustible tradicional. Entonces sí tenemos en nuestra estructura de costos bien definido, y en su momento, si vemos que este insumo tiene una incidencia en la tarifa, nos sentaríamos con el gobierno de la República a revisar con detalle. Y toda esa información está abierta a nivel técnico para la operación transparente del sistema. Perfecto. Se nos está yendo el tiempo. Don Miguel, para cerrar. No, bueno, decirle a la población que tenga esperanza en que la pasión y la visión social que tenemos es muy grande sobre este modelaje de transporte, y ellos ya lo están sintiendo. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Le agradecemos a don Miguel que ha estado con nosotros. Gracias, muy amable. William. Muy amable. Muy fino, gracias. Gracias, Eduardo. William, muy amable, gracias. Y bueno, estamos a la orden y seguimos adelante. Muy amable. Bueno, no será la primera vez que estarán con nosotros. Les invitaremos más adelante porque hay que estar evaluando, ¿no?, todo este sistema. Ustedes nos llaman y aquí vamos a estar. Bueno, perfecto. Gracias a ambos. Muy amable.
amable. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Les invitamos a que nos acompañen mañana a las 8 en punto de la noche. Estará con nosotros en nuestros estudios Oscar Godoy, politólogo, y también Jorge Villacorta, ex dirigente político. Haremos un análisis de cierre de los principales temas del país que han ocurrido, digamos, durante la semana, temas de coyuntura. Nos vemos entonces a las 8 en punto. Gracias por su fiel sintonía y que descansen. Buenas noches.